Plebes, ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta. Bueno, saben que me quedé pensando de la última vez que platicamos y me di cuenta que sí, el éxito es un tema que depende de lo que nosotros definamos como tal y también depende mucho de el- el- la medida que tengamos de lo que es el éxito para nosotros, qué tan felices nos va a hacer lo que estamos haciendo o no. Y de ahí me puse a pensar y me quedó una idea dándome vueltas, o como dicen allá en mi tierra, quemando cassette, ¿no? Quemando cinta. Y es que el camino al éxito es parte misma del éxito. La felicidad no se encuentra en un lugar, se encuentra en el proceso de llegar a algún lugar. Si nosotros vamos a la universidad, probablemente el objetivo pareciera ser el título universitario. Pero creo que algunas de las amistades más fuertes y más sólidas que hoy tengo vienen de ese proceso, de ese camino en la universidad, de materias que nos ponían a estudiar como locos, de jugar fútbol americano, de hacer una actividad, de ir a una fiesta, de estar en una asociación de estudiantes, de tener distintos círculos de amigos. Todo esto me parece que es parte de lo que hace la felicidad. No es el título, el objetivo final, es el camino lo que tenemos que disfrutar. Y eso aplica en todos los sentidos y en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Muchas veces no, estamos tan metidos en la idea de que la medida o sea, perdón, que el objetivo es hacia dónde vamos y es lo que nos debe de importar. Y es donde tenemos que tener el foco, ¿no? Creo que tenemos que tener, sí, claridad hacia dónde vamos, tomar decisiones sabiendo qué es lo que vamos a encontrar o hacia dónde nos dirigimos, pero lo más importante es disfrutar el camino. Y aquí hay un concepto que los japoneses tienen muchos conceptos que a mí me gustan bastante, pero este en particular es el que quiero comentar ahora, es el concepto del wabi-sabi, ¿no? Que es la posibilidad de encontrar la belleza en las imperfecciones y en lo efímero de las cosas. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Si nosotros nos planteamos transitar por la vida siempre pensando solo en el destino, vamos a dejar de ver muchas cosas importantes, muchos hitos relevantes en nuestra vida, pero particularmente vamos a ir tan en la pendeja buscando el objetivo, que lo que no vamos a hacer es disfrutar lo que pasa en el camino. Es decir, si yo voy manejando de Tepic a Mazatlán y voy solamente enfocado en ver hacia el frente y voy enfocado en que tengo que llegar y que la velocidad a la que voy es la necesaria para llegar a la hora que yo quiero llegar, seguramente me voy a perder si volteo a mi izquierda la maravillosa vista que representa la carretera transoceánica. Y es ahí donde tenemos que empezar a encontrar estos momentos y estos puntos de felicidad. Yo me acuerdo cuando era niño que íbamos en carretera hacia Sinaloa, había muchos sitios que me emocionaba mucho ver. Y entonces cada vez que yo identificaba uno de estos lugares o uno de estos, em, eh, digamos, monumentos en mi cabeza que me iban indicando dónde íbamos, ¿no? Yo iba sintiendo que iba más cerca, iba encontrando cosas nuevas, buscando estos montañas, estos ríos, estos puentes, y cada vez que yo llegaba ya había visto tres o cuatro cosas diferentes que normalmente nunca había visto. Y eso me fue enseñando, creo que de manera muy informal, a disfrutar el camino, a entender que el camino está hecho de estos momentos, y que ahí es donde está la verdadera felicidad, ¿no? Eh, Facundo Cabral es muy particular en esto y tiene algunas frases muy interesantes, pero una de las cosas que él dice cuando habla de Diógenes particularmente es que uno se vuelve conquista de lo que conquistó y cuando nosotros solo estamos enfocados en la meta, dejamos pasar muchas oportunidades de disfrutar el camino. Y a veces en ese camino hay desviaciones muy interesantes que nos van a hacer encontrar cosas nuevas para nosotros. Yo, por ejemplo, sin pensarlo y por malas decisiones que tomé, pero que al final del día me dejaron muy buenos aprendizajes, dejé la universidad 2 años. Prácticamente
me desentendí, hice un desmadre con mi vida y al final del día tuve el apoyo, pude regresar a la escuela y entonces, cuando yo regresé, entendí mejor hacia dónde iba mi camino y me fue mucho mejor. Ahí yo creo que es donde está esta importancia, ¿no? Cuando uno piensa en correr un maratón, no debe de pensar en cruzar la meta o en los 42 kilómetros que va a llevar ese maratón, sino en las 12, 16 semanas previas de entrenamiento, los 100 kilómetros a la semana, y eso nos va a ir llevando a encontrar estos hitos y estos récords que van a darnos las satisfacciones de ir avanzando en nuestro camino. Si antes recorría 5 kilómetros en 25 minutos, y estoy diciendo números al aire, tampoco crean que es porque sé o porque corro. Si yo me tardaba en esos 5 kilómetros 25 minutos y después me tardo 22 minutos, pues ahí hay una medida de algo interesante que pasó en el proceso, en el camino. Si preparándome por un maratón me doy cuenta que tengo la posibilidad de correr no 21, sino los 42 kilómetros, bueno, voy a ir empezando a construir en el camino lugares a los que estoy llegando sin habérmelo propuesto. Y voy identificando nuevas cosas en las que puedo trabajar. Y esa es la importancia del camino. El camino tiene desviaciones, tiene retornos, y yo creo que hay que saber identificarlos. Y particularmente tiene la oportunidad de ir viendo nuevas cosas a lo largo de nuestro paso. Tenemos que empezar a construir la felicidad en torno al camino y no al objetivo. ¿Qué quiero? ¿Tener una cuenta con muchos millones de pesos? Ok, está bien. A lo mejor no se llama cuenta bancaria con 100 millones de pesos, se llama solvencia financiera. Y la solvencia financiera debería llegar de dónde estoy construyendo el camino, es decir, qué estoy haciendo que me gusta, que además me genera una monetización que me permite ahorrar, vivir, pagar mis cuentas, tener mis deudas al cero, y entonces ahí yo estoy construyendo muchos momentos que me van a permitir disfrutar del camino y no estar abrumados porque han pasado 25 años y solamente tengo 1 millón de pesos, o 200,000 pesos, o incluso debo 300,000 pesos en la tarjeta. Lo importante es identificar que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada hito que vamos tocando, nos debe de llevar a la construcción de nuestro yo del futuro. Y ese camino probablemente nos va a llevar a donde pensábamos o nos va a llevar a un lugar completamente diferente. Mi papá, por ejemplo, llegó a Los Mochis a construir un hospital. Una vez le fue bien, disfrutó mucho su estancia ahí. Después, unos años después, háganme el chingado favor. Después regresó a construir una escuela y en esa segunda vuelta conoció a mi mamá. Y en eso se construyó una relación que todavía hoy está vigente, todavía hoy están juntos, pero que fue resultado de ir tomando decisiones en el camino. Él me cuenta que tenía la opción de ir, de tomar una obra o tomar otra. Pero le había pasado también en Los Mochis que decidió regresar a Los Mochis y tomar ese proyecto. Ese proyecto lo llevó a tomar decisiones, a conocer a una persona, a establecer una decisión de vida y hoy, para bien o para mal, es lo que es su vida y es donde está hoy parado junto con una persona con la que ha compartido más de 50 años. Yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar estos ejemplos, ¿no? A veces, y cada vez lo veo más en generaciones más jóvenes que la mía, y es que buscamos mucho la inmediatez. Y en esta inmediatez a veces hay muchísima frustración. Yo mismo me he encontrado ahí. Por ejemplo, les contaba en otros los episodios que yo en 2019 pues decidieron darme una patada en el culo y me mandaron a mi casa y decidí emprender. Pero yo lo hice pensando en tener un nuevo trabajo, ir a más entrevistas, volver a tener las prestaciones que tenía, las comodidades que tenía. Y lo único que pasaba es que estaba tan enfocado en ese objetivo de encontrar un nuevo trabajo que solo me empecé a frustrar. Un día alguien me dijo, oye, de todo esto que tú sabes y que opinas y que tienes
mucho por decir, ¿por qué no estableces, por qué no empiezas a escribir, por ejemplo? Y ahí fue que hace 3 años más o menos empecé a escribir y primero me leían 10 personas, 20 personas, 200 personas. Hoy, por ejemplo, la escritura es una de las cosas que más me gusta y que en LinkedIn solamente tengo un promedio de 25,000 interacciones por mes, cerca de 380,000 por año, y eso me ha permitido poder ir construyendo cada vez más una carrera hacia un nuevo camino y a una nueva meta que hace 6 años ni siquiera pasaba por mi mente. Plebes, sean felices, no se estresen, disfruten el camino, vívanlo, construyan y otra vez, y como siempre lo voy a decir aquí, dense la oportunidad de cagarla, pero sobre todo dense la oportunidad de aprender. Ya, plebes, nos vemos a la vuelta. Cuídense.